final del video pasado propusimos una condición de forma que podamos restringir la medida exterior que está definida en todo subconjunto de X, de forma que restringirla a una cierta familia de conjuntos denotadas por A estrella, de forma que aquí se comporte como una medida. Bueno, la condición que propusimos era la condición de mu estrella medibilidad. Recordándola aquí abajo, un conjunto E es mu estrella medible si para todo otro conjunto A de X se tiene la igualdad de aquí abajo. La idea es que el conjunto E y su complemento, el conjunto E y su complemento sí separan bien a cualquier otro subconjunto de X en sus medidas. El teorema de extensión de Caratodori lo que nos dice es que esta condición de mu estrella medibilidad para conjuntos es la adecuada. Es decir, si yo junto a todos los subconjuntos mu estrella medibles y a esa familia les llamo A estrella, entonces esta es una sigma álgebra. Y aún más, si yo considero cualquier sucesión de conjuntos disjunta en A estrella, entonces vean, la medida se comporta así, es decir, es sigma aditiva. En otras palabras, recordemos que esto era lo que puede fallar para que mu estrella fuera una medida. Veamos la demostración de este teorema. Debemos mostrar que A estrella es una sigma álgebra. El primer paso entonces es mostrar que es un álgebra. Sabemos que para que A estrella sea un álgebra tiene que ser cerrado bajo uniones o intersecciones finitas, cerrado bajo complementos, y que el total y el vacío deben de estar aquí. Probemos primero entonces que el vacío y el conjunto total pertenecen a esta familia. Bueno, esta propiedad es bastante sencilla, puesto que para todo subconjunto A de X tenemos lo siguiente. Recuerden, tenemos que probar esta igualdad. Esta igualdad es la que me define cuando un elemento está en A estrella y cuando no. Entonces, para toda A subconjunto de X, sí vamos a empezar a trabajar desde el lado derecho de esta igualdad. A intersección el total, vamos a trabajar primero con el total, más mu estrella de A intersección el complemento del total. ¿Esto qué nos da? Bueno, primero A intersección el total, claramente me da simplemente A, mu estrella de A. Mientras que el complemento del total, por supuesto, es el conjunto vacío. A intersección con el vacío es el vacío. Y sabemos que mu estrella manda el vacío al 0. Es una de sus propiedades. Por lo tanto, esto es mu estrella de A. Se cumple esta igualdad cuando E es el conjunto total. Por lo tanto, X pertenece a esta familia. Y de forma similar, ya no lo voy a escribir, pero de forma similar podemos mostrar que el vacío pertenece a esta familia. Dos, complementos. Lo que queremos mostrar es que si E es un conjunto en esta familia, entonces E complemento es un conjunto de esa familia también.
Bueno, si E pertenece a A estrella, ¿qué significa? Pues otra vez el recordatorio. Significa que se cumple esta igualdad para cualquier otro conjunto A. Entonces, si está en A estrella, significa que mu estrella de A es igual a mu de A intersección E más mu estrella de A intersección E complemento para todo subconjunto de X. Pero es claro lo siguiente. El conjunto E lo puedo escribir como el complemento de su complemento. Es decir, yo lo puedo escribirlo como E complemento más mu estrella de A intersección E complemento. Entonces vean, lo que esto está probando inmediatamente es que se vale esta igualdad, se satisface esta igualdad para todo A, para el E complemento también. Por lo tanto, el complemento está en esta familia. La familia es cerrada bajo complementos. SAN, E y F, dos conjuntos en A estrella. Entonces, a ver. Como E está en A estrella, significa que cumple esta propiedad. En particular, se cumple lo siguiente. Mu estrella de A intersección F es mu estrella de A intersección F intersección E más mu estrella de A intersección F intersección E complemento para todo conjunto A en X. Y a ver, déjenme escribir. En particular voy a ser explícito. Como E es mu estrella medible, entonces se tiene esto. A ver, ¿por qué? Noten, lo que estoy haciendo es escribir esta igualdad, pero no para A, sino para el conjunto A intersección F. Pero esta igualdad se sigue de acá. ¿Por qué? Porque esta igualdad se sigue para todo A. En particular, se va a cumplir para todo conjunto de la forma A intersección F. Porque este A intersección F es un conjunto cualquiera de X. Entonces, para los conjuntos que obtenga intersectando F, para cualquier intersección de F con algo, se vale esta igualdad, que es lo que está escrito de esta forma. Noten, aquí estamos viendo cómo el E está separando a esta intersección con E y E complemento. Ahora, de forma similar, tenemos que, voy a escribirlo aquí con este color, como F, déjenme escribirlo, como F es mu estrella medible también. Ahora, ¿qué voy a usar de F? Como F es mu estrella medible, ok, simplemente voy a escribir la que está del lado izquierdo. Tengo que A intersección F más mu estrella de A intersección F complemento. ¿Okay? Entonces voy a combinar estas dos junto con ciertas propiedades para obtener lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Lo que yo quiero obtener es que la intersección E con F separa bien a cualquier otro conjunto A en la medida mu estrella. ¿Okay? Entonces ahorita veo cómo combinar a estas dos. Lo voy a hacer en otra hoja. Bueno, de forma auxiliar voy a llamarle
Voy a llamar B a la siguiente intersección. A intersección e intersección F complemento. Ok, llamémosle B a esta parte de aquí. Entonces yo tengo lo siguiente. B intersección F, ¿qué es? Ok, bueno, esto es A intersección. El complemento de esta intersección, utilizando las leyes de De Morgan, lo puedo escribir como la unión de los complementos de E y F. Y ahora esto lo tengo intersectado con F de este lado. Lo voy a escribir en esta misma línea. Y ahora si distribuyo yo esta intersección, y junto con esta por supuesto, a cada uno de estos términos, voy a obtener que esto es A intersectado con E complemento, intersectado con F, este es un término, unión, todo esto, entonces yo pondría aquí un paréntesis, pero ahorita van a ver por qué no lo pongo, unión A intersección F complemento, intersección F. Pero esta intersección, claramente si yo, la intersección de F con F complemento, esto es el vacío, y entonces pues esta unión realmente no va a figurar y solamente me queda esta última parte. Entonces este es uno de los conjuntos que me interesa. En particular, déjenme escribirlo de esta forma. Déjenme asociar A con F, intersección E complemento. Aquí ya se va viendo qué es lo que yo quiero obtener. Recuerden, yo quiero ver que A intersección F... no. En particular, déjenme asociar estos dos elementos. Y de forma similar, quiero hacer las siguientes cuentas. Calcular quién es B intersección F complemento. Bueno, igual utilizando propiedades de conjuntos, obtengo que esto es, ok, A intersección E intersección F complemento, intersección F complemento. Aplico igual leyes de De Morgan. Lo voy a hacer, ok, lo voy a hacer aquí. A intersección E complemento unión F complemento, intersección F complemento. Voy a continuar aquí abajo. Esto me queda A intersección. Voy a trabajar ahorita, voy a meter esta intersección a cada uno de estos términos. Entonces no me voy a preocupar por este A intersección todavía. Y me queda E complemento intersectado con F complemento, unión. Lo pongo grande para no poner, lo pongo con este tamaño mayor para no poner paréntesis aquí y que no se cargue la notación. Pero debe de entenderse que esta unión, voy a unir toda esta intersección junto con lo que ponga de este lado. Estoy distribuyendo aquí esta intersección en esta unión y me queda F complemento intersectado con F complemento, lo cual es claro que es F complemento solamente. Y entonces ahora sí puedo distribuir la intersección con A cada uno de estos dos términos para obtener A intersección E complemento, intersección F complemento. Ahora sí voy a poner el paréntesis, unión, esta unión es la misma, aunque ya puse el paréntesis, unión A intersectado con F complemento. ¿Ok? Pero ahora, vean, aquí estamos uniendo A intersección F complemento con A intersección F complemento intersectado con E complemento. Y claramente este conjunto del lado izquierdo es un subconjunto del lado derecho, porque fíjense, es algo más pequeño que A intersección F complemento. Por lo tanto, esta unión es precisamente el total. Bueno, el conjunto más grande, A intersección F complemento. ¿Esto para qué nos va a servir?
Bueno, como el conjunto F, recordemos, es F medible, lo voy a poner entonces de morado. Como F es, mu estrella medible, se vale esta igualdad para todo A. En particular, se vale para B. Entonces, como F es mu estrella medible, entonces, para B, para este B, se satisface esta igualdad. Es decir, mu estrella de B es mu estrella de B intersección F más mu estrella de B intersección F complemento. Pero vean qué conjuntos aparecen aquí, precisamente los que acabamos de escribir y de desarrollar aquí arriba. Entonces, usando lo anterior, voy a considerar, a ver, déjenme esto pasarlo un poco más para arriba, aquí. Ok, me voy a olvidar mejor de esto, y si es necesario ahorita lo recupero. Para cualquier subconjunto A de X, tenemos lo siguiente. Mu estrella de A, ¿qué es? Bueno, primero, como F es mu estrella medible, puedo esto escribirlo simplemente como mu estrella de A intersección F más mu estrella de A intersección F complemento. Ahora, este término, fíjense que es precisamente el que está escrito aquí, mu estrella de A intersección F, y sabemos que como E es mu estrella medible, mu estrella de A intersección F es igual a estos dos términos. Entonces voy a reemplazar ese término por estos otros dos. Esto es igual a mu estrella de A intersección F intersección E más mu estrella de A intersección F intersección E complemento. Esto, insisto, estos dos términos vienen de este de aquí, más el término que yo tenía de este lado, mu estrella de A intersección F complemento. Ahora, esto es igual a ¿quién? Bueno, mu estrella, esto lo voy a repetir. Ya lo reescribí. Más. ¿Quién es este término de acá? Fíjense, A intersección F intersección E complemento es este conjunto. A intersección F intersección E complemento. En otras palabras, este término es mu estrella de este término es mu estrella de B intersección F. Esto lo puedo reemplazar por mu estrella de B intersección F. Y de forma similar, A intersección F complemento, fíjense, es este otro. Entonces, mu estrella de A intersección F complemento es mu estrella de B intersección F complemento. Voy a reescribir esta parte nuevamente. Más. Pero recordemos que lo que está escrito aquí de morado, como F es mu estrella medible, entonces para este B se cumple esta igualdad. Y fíjense aquí, esta parte de rojo es precisamente el lado derecho de esta igualdad. Entonces yo puedo estos dos términos colapsarlos en un simplemente mu estrella de B, igual utilizando medibilidad. ¿De dónde? Reescribiendo A intersección
F intersección E de este lado. Esto me queda que es mu estrella de, ¿quién es el B? Aquí está, aquí arriba. A intersección E intersección F y el complemento de todo esto. Y esto acaba la demostración. Hemos demostrado que mu estrella de A es la suma de el A intersectado con este complemento. Lo voy a aquí asociar para hacerlo más claro. A intersectado con F intersección E más la medida exterior de A intersectado con el complemento de este conjunto, es decir, E intersección F complemento. A ver, aquí le falta otro paréntesis que no se ve. ¿Okay? Por lo tanto, E intersección F es un conjunto mu estrella medible, está en esta álgebra. Bueno, con esto demuestra que A estrella es un álgebra. Está el vacío y el total, es cerrado bajo complementos y es cerrado bajo intersecciones. Okay, entonces, por lo tanto, A estrella es un álgebra. Antes de demostrar que es una sigma álgebra y la sigma aditividad, es necesario mostrar el siguiente resultado auxiliar. Déjenme escribirlo aquí arriba. Vamos a demostrar que esta función mu estrella es aditiva en esta álgebra. ¿Qué quiere decir esto? A ver, voy a poner aquí qué significa esto. Esto quiere decir que si tenemos dos conjuntos E y F en A estrella, conjuntos que además sean disjuntos, entonces debemos mostrar que la medida de la unión es la suma de las medidas. Esto es lo que debemos demostrar. En efecto, sean F y G conjuntos mu estrella medibles, disjuntos. Bueno, sabemos que esta ya es un álgebra, entonces como la unión pertenece a esta misma colección, obtenemos lo siguiente. Sabemos que este conjunto es mu estrella medible, es decir que la mu estrella de E unión F, esto va a ser así como lo hicimos al principio de la demostración. A es cualquier conjunto, entonces para cualquier A, esto es igual a mu estrella de A intersección E UF intersección E más mu estrella de A intersección EUF intersección E complemento. Ok, más bien, otra vez. Como E es mu estrella medible, entonces esto se cumple para todo A. Fíjense, estoy tomando a este conjunto como conjunto cualquiera y al conjunto cualquiera lo estoy intersectando con E y lo estoy intersectando con E complemento. Y esta igualdad se vale. Nuevamente el recordatorio. Ahora trabajemos con estos dos términos. Aquí en el primer término lo que voy a hacer es voy a distribuir esta intersección en esta unión y lo que obtengo es A intersección con E unión A intersección
con E intersección con F. Más, y en el otro término me queda algo similar. Me queda A intersección E intersección E complemento, unión, no estoy poniendo paréntesis, por eso pongo la unión grande, A intersección F intersección E complemento. Y notamos lo siguiente. Aquí estamos uniéndole a A intersección E, le estamos uniendo A intersección con E intersección F, pero E intersección F son disjuntos, por lo tanto esta intersección es el conjunto vacío, por lo tanto no le estamos uniendo nada a este conjunto. Entonces este término simplemente nos queda mu estrella de A intersección E. Y en este otro lado, E intersección E complemento, nuevamente esto es un conjunto vacío, por lo tanto lo único que nos queda es mu estrella de A intersección F intersección E complemento. Ahora, notemos lo siguiente. Si E y F son disjuntos, ¿dónde tengo aquí? Si tenemos que E y F son conjuntos disjuntos, significa que, ok, no tienen nada en común. Es decir, E está completamente contenido en F complemento, porque el complemento de F es todo lo que está fuera de F, en particular este E. Y viceversa. F está contenido en E complemento. Y tenemos aquí F intersección E complemento. Estamos intersectando a F con E complemento, pero E complemento contiene a F. Entonces esta intersección es simplemente el conjunto más pequeño de ellos dos, que en este caso es el F. Por lo tanto, este término lo puedo yo reescribir como mu estrella de A intersección F. Y esto es mu estrella de A intersección E. Entonces tenemos esta primera igualdad. Mu estrella de A intersección E unión F es esto de acá. Y esto es válido para todo subconjunto A de X. Porque esto se sigue de la medibilidad de E y de la medibilidad de E y de que sean disjuntos E intersección F. Bueno, en particular, ¿qué obtengo? En particular, esto se vale para el siguiente conjunto. Si como conjunto A considero el total, ¿qué dice esta igualdad? Bueno, el total X intersectado con E unión F me queda, por supuesto, mu estrella de E unión F. Es más, déjenme escribirlo con mu estrella de E unión F. Es esta parte. Y me queda que esto es igual a ¿quién? X intersectado con E, pues es mu estrella de E más X intersectado con F, mu estrella de F. Es decir, la aditividad que estábamos buscando para E y para F. Esto demuestra que la medida mu estrella es aditiva en A. Para mostrar que A estrella es una sigma-álgebra, debemos de tomar una sucesión en A y ver que la unión está ahí. Ahora, bueno, a ver, empecemos. Sea EN una sucesión en A estrella. Nosotros ya sabemos que A estrella es un álgebra y sabemos que
cuando tenemos un álgebra, si tomamos una sucesión, siempre podemos encontrar una sucesión disjunta que tenga la misma unión que esta. Esto nos permite partir de que la sucesión es de una vez disjunta y nos va a convenir porque podemos probar la sigma aditividad al mismo tiempo, casi al mismo tiempo. Entonces, sea n una sucesión disjunta en A estrella. Y vamos a llamarle E a la unión de todos estos conjuntos. Lo que debemos mostrar es que E pertenece a A estrella, es decir, que E es mu estrella medible, que E satisface el recordatorio. Lo primero que observamos es lo siguiente. Como ya sabemos que A estrella es aditiva, entonces sabemos que cualquier unión finita, que esta colección es cerrada bajo uniones finitas. La aditividad de mu estrella en A estrella implica que para cada n mayor que 1, el conjunto que yo llamo Fn, que va a ser la unión finita de los primeros n conjuntos, están en A estrella, y por estar en A estrella, para cada n estos conjuntos son mu estrella medibles, es decir, separan bien a cualquier otro conjunto. Ok, lo puse al revés, pero usualmente lo escribo al revés, pero es lo mismo. La intersección es conmutativa. ¿Y esto qué significa? Bueno, dado que Fn es una unión de conjuntos disjuntos, y dado que yo sé que mu estrella es aditiva, yo puedo esto reemplazarlo por la suma de mu estrella A intersección EI, este término nada más, y este otro lo pongo completo. Ahora sí lo voy a poner en el orden usual. Fn complemento. Entonces, nada más para que quede claro, toda esta suma corresponde a este término de acá. Ahora, es claro que cualquier unión finita, cualquier Fn, está contenido en la unión total. Esto implica que para cualquier conjunto A, la intersección de A con E complemento está, por supuesto, contenida en A intersección Fn complemento para cualquier n. Y por la monotonía de la medida exterior, que también la demostramos, tenemos que mu estrella de A intersección E complemento es menor o igual que mu estrella de A intersección Fn complemento, y esto es válido para toda n. Es decir, mu estrella de A este lado, mu estrella de A es mayor o igual que la suma que tenemos ahí más, estamos reemplazando este término que es más grande que este
por este término. Estamos reemplazando este término por algo más pequeño. Por eso tenemos esta desigualdad. Más mu estrella de A intersección E complemento. Y esto es válido para cada n mayor o igual a 1. A esta desigualdad, déjenme escribirla. ¿De qué forma la voy a escribir? Déjenme escribirla al revés. Entonces la suma desde I hasta n de mu estrella de A intersección EI más mu estrella de A intersección E complemento es menor o igual que mu estrella de A. Esto para cualquier n, esta se cumple. A esta desigualdad, permítanme ponerle el siguiente nombre. Desigualdad 1. You're tense, I'm calm. You apply excessive force. I control that force through fluid motion. Ahora, la siguiente desigualdad es directa a partir de la sigma subaditividad de la medida exterior. Esta es la propiedad. Esto está escrito en la proposición 2.4, donde hablamos de las propiedades de mu estrella. Esta implica que, a ver, la medida exterior de A intersección E es menor o igual, es pura sigma subaditividad, es menor o igual que la suma completa. Y a esta le voy a llamar desigualdad 2. Ah, no lo dije acerca de la desigualdad 1. Esta desigualdad es válida para cada n, que yo podría ponerle para todo n mayor o igual que 1. Entonces, en particular, y de hecho la que me va a interesar, es la que se cumple con toda la suma. Si se cumple para cada n más 1, entonces se cumple en el límite. De este lado, está claro. Pueden verlo de la siguiente forma. Esencialmente estamos acotando por arriba esta sucesión con este número, y entonces en el límite, sea lo que sea, tiene que ser, bueno, esto implica que el límite tiene que ser finito porque está acotado por este número. Bueno, en el caso en que este sea finito, eso no sabemos. Pero lo importante es que en el límite se sigue valiendo esta desigualdad, que es la que yo le llamo 1. Bueno, ya tenemos la desigualdad 2. Y por último, la tercera desigualdad que vamos a utilizar es la siguiente. A ver qué tal se ve. Sí se ve. Como el conjunto A, que es cualquiera, lo puedo expresar de la siguiente forma, como A intersección E unión A intersección E complemento. Entonces, usando nuevamente la sigma subaditividad, sigma subaditividad, lo que obtengo es que
mu estrella de A, la medida de este es menor o igual que la suma de las medidas de cada uno de ellos. Mu estrella de A intersección E más mu estrella de A intersección E complemento. A esta desigualdad le llamo desigualdad 3. Bueno, ya tenemos todo el trabajo hecho. Vamos a combinar estas tres desigualdades de acuerdo al siguiente esquema. Entonces, combinando 1, 2 y 3 de la siguiente forma. A ver, lo más claro es si escribo el esquemita. Fíjense. Lo que voy a hacer es escribir 1, que es este lado, por eso la escribí así, ahorita van a ver. 1, fíjense, me dice que esto es menor o igual que mu estrella de A. Entonces aquí en este 1 aparece esta parte. Pero voy a conectar. Ok, esta desigualdad, más bien esta me dice que esta parte, que es lo que estoy denotando por 1, es menor o igual que mu estrella de A. Okay, este mu estrella de A es este mismo. Simplemente el 1 corresponde a esta desigualdad de este lado. Entonces 1 es menor o igual que mu estrella de A. Pero mu estrella de A por 3 es menor o igual que esta parte. Entonces aquí aparece 3. Ahora, vean qué pasa de este lado. Este mu estrella de A intersección E es precisamente el que aparece aquí. Entonces, esto es menor o igual que ¿quién? Bueno, por 2, este término es menor que este. Este término que es este es menor que esta parte. Entonces voy a escribir, lo voy a escribir completo. Esto es menor o igual que la suma desde 1 hasta infinito de mu. Aquí debería de haber sido estrella. Me faltó mu estrella. Mu estrella de A intersección EI, que es esta parte, más este otro término que lo tiene la 3, entonces, más este que se lo pongo extra, A intersección E. Y por último, ¿qué es lo que obtuve acá? Precisamente obtuve este lado. Entonces, nuevamente, por 1, aquí, por 1, esto es menor que mu estrella de A. Ok, ya acabé. ¿Qué concluyo de todo esto? Lo que puedo concluir es que mu estrella de A es igual a ¿quién? Fíjense, el 3 es el 3, sí. El 3, que es esta parte de aquí, es mayor o igual que mu estrella de A, pero menor o igual que mu estrella de A. Por lo tanto, tiene que ser exactamente igual a mu estrella de A. Entonces, esto es igual a mu estrella de A intersección E más mu estrella de A intersección E complemento. Insisto, esto es para cualquier A. Esto así ya muestra que E, porque recordemos que E es la unión de todos, E está en A estrella y esto muestra que A estrella es una sigma álgebra. Entonces, lo primero de aquí, esto muestra que, a ver, déjenme escribirlo explícitamente. Esto muestra que E es mu estrella medible, es decir, está en A estrella. Ahora, voy a utilizar esto para mostrar la sigma aditividad. ¿Cómo lo hago? Para hacerlo, voy a anotar lo siguiente. Esta cadena de igualdades, además de mostrar que mu estrella de A es igual a esto, que es la que sale aquí, muestra también que esta parte de aquí intermedia también es igual a mu estrella de A.
Entonces esto también lo puedo ver como la suma desde i igual a 1 hasta infinito de mu estrella de a intersección ei más este otro término mu estrella de a intersección e. Me faltó un complemento aquí arriba. Aquí sí lo puse, pero aquí no puse el complemento. Debo de escribirlo. Complemento. Aquí había faltado. Ok, entonces aquí me faltó también ahorita. Complemento. Entonces muestra que esto es igual a esto para todo A. En particular, ¿cómo se ve esta igualdad para A igual a la unión? En particular, o sea, en particular si A lo tomo como la unión de todos ellos, que es lo que yo llamé pero me interesa verlo explícito. En particular para A, ¿qué dice esto que sea igual a esto? Bueno, del lado izquierdo me queda mu estrella de la unión de los eis de todos es igual a ¿quién? A intersección, el complemento de E es la unión de todos ellos. Entonces esta intersección va a ser vacía. Solamente me va a sobrevivir este término. Y este término, ¿qué es? Es la unión, perdón, es la suma de mu estrella de ¿quién? La unión de todos intersectados con el iésimo. Entonces me queda simplemente el iésimo. Y esto es precisamente la sigma aditividad. Por lo tanto, mu estrella es sigma aditiva en A estrella. Esto muestra, bueno, con esto queda el teorema demostrado, pero en particular muestra que la medida exterior en A estrella restringida, porque recordemos que mu estrella, aunque estaba definida en cualquier subconjunto de X, la restringimos aquí a esta familia A estrella y aquí se comporta como una medida. Mu estrella en A estrella es una medida y además es una medida que extiende a la premedida mu original, porque recordemos que eso es lo que hay que ver. Hay que demostrar todavía que eso es hacia donde vamos, que el álgebra original en donde estaba definida mu está aquí adentro. No hemos demostrado eso todavía. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces lo único que sabemos es que mu estrella en A es una medida. Vamos a ver que extiende a mu.